Por si las moscas, vamos a hablar con la destacada profesora investigadora estadounidense Bárbara Mundi, y escribió un fascinante libro que se llama La muerte de Tenochtitlán, la vida en México, y esto lo hacemos en el contexto de la celebración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, y hay un debate acerca de si ahora son los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. En cualquier caso, estos acontecimientos nos dan la entrada para abordar este fascinante libro. Bárbara, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada por Zoom hasta Nueva York, entiendo. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Bárbara, comencemos con un tema que no es exactamente el tema de tu libro, pero es la fundación de Tenochtitlán. ¿Qué significa para los pueblos que están buscando esta tierra prometida el encontrar este espacio en el Valle de México, y cómo resignifican este acontecimiento? Sí, fue sumamente importante para el tribu azteca de encontrar ese lugar. Y el lugar de la Cuenca de México siguió un padrón sagrado. Entonces, una isla en medio de un lago sigue un patrón que estaba establecida en el lugar de Aztlán. Entonces, cuando llegaron los mexicas a la Cuenca de México y a ver esta pequeña isla en el medio del lago grande, ellos se dieron cuenta de que habían encontrado otra Aztlán. Y es súper interesante aquí en los Estados Unidos porque los chicanos también buscan su propio Aztlán, como los mexicos en el siglo XII. Entonces, la cuenca fue súper importante para ellos, y también ellos siempre vivían con una relación con el agua. Uh-huh. Y ahora sufre una crisis de agua en la Ciudad de México. Y fue por una broche de esa relación casi sagrada con el agua que establecieron los aztecas en los mexicas en su ciudad. Sí, tal vez. Sí, perdón. Una de las cosas que nos enseña tu libro es precisamente en el capítulo que le dedicas al tema del agua, cómo los mexicas lograron entender la cuenca en la que vivían y ofrecer soluciones para adaptarse, manipular el entorno, pero hacerlo de una manera completamente que hoy nos admiraría, digamos, por su relevancia conservacionista y ecológica, ¿no? Sí, sí. Ellos construyeron una ciudad donde vivían con los diferentes niveles de agua. Entonces, por ejemplo, la arquitectura sagrada, cuando llegaron inundaciones, afectaban muy poco la arquitectura sagrada de la ciudad. Entonces ellos construyeron un enorme contorno de diques para mantener diferentes niveles alrededor de la ciudad, y también de mantener agua dulce en las partes al sur y al oeste para los chinampas. Y los chinampas fueron la tecnología más importante para la supervivencia de la ciudad. Claro. Vayamos al tema central de tu libro, y te preguntaría, ¿de dónde viene la idea de que Tenochtitlán se termina en 1521? Eso es un hecho histórico, pero es un mito de los conquistadores. Uh-huh. Y es porque en el siglo XVI, después de la caída de los gobernantes mexicas en la Ciudad de México, los españoles podían producir algunas crónicas sobre su papel importante en la caída. Ellos negaron
completamente el papel importante de otros grupos indígenas, los indios conquistadores, y también por su acceso a la prensa. Personajes como Hernán Cortés en sus famosas cartas a Carlos V, él podía difundir su historia de la conquista. Y lo que por no tener acceso a medios de comunicación, los mexicos dentro de la ciudad y otros grupos indígenas no tenían acceso a de difundir, o no podían difundir su versión de la historia. Y hoy en día, por las investigaciones de mexicanos y otros latinoamericanos, estamos encontrando de nuevo esta historia borrada, historia indígena de las Américas. Claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué te hace pensar o qué le hace pensar a los investigadores ya desde hace algún tiempo que este relato unívoco del fin de Tenochtitlán en 1521 no era cierto, que había permanecido una ciudad indígena en el mismo espacio en donde se estaba fundando la ciudad española? Hay una cifra muy importante que viene del 1564 y había un censo de la población de la ciudad. Había 12,000 españoles y 64,000 indígenas dentro de la ciudad. Es decir, 2 generaciones después de la conquista había una población 4 veces más grande indígena en los contornos de la ciudad. Es decir, que estaba una ciudad indígena, había tianguis indígena y también había un cabildo indígena dentro de la ciudad, y su tecpan, su palacio, está donde ahora está el mercado de San Juan, en esa parte de la ciudad. Entonces, alrededor del centro de la ciudad dominaban los indígenas, el poder indígena, y su presencia es innegable. Muy bien. Vamos a hacer un corte aquí, Bárbara, pero en el siguiente segmento te propongo que hablemos de los instrumentos conceptuales de los que echas mano, específicamente de Certeau y Lefebvre, para entender este mundo indígena que es absolutamente fascinante. Vámonos a un corte y regresamos. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Sorno. Estoy hablando con la profesora investigadora Bárbara Mundis sobre su fascinante libro acerca de la persistencia de Tenochtitlán después de la conquista. Y Bárbara, cuando estaba leyendo tu introducción, me llamó muy poderosamente la atención de que echaras mano de 2 pensadores que para mí son muy contemporáneos, que para quienes estudiamos los temas sobre las ciudades nos son sumamente pertinentes, pero que los hayas utilizado para analizar un fenómeno del siglo XVI. Cuéntanos de Certeau y Lefebvre y cómo informan tu investigación en este libro. Sí, Henri Lefebvre escribió sobre la construcción social del espacio. Eso fue una idea central en el libro, porque tenemos tenemos textos históricos que describen ciudades, pero de Certeau argumentó que había otra como texto social de la ciudad. Entonces me interesa mucho la manera en que las personas que viven en una ciudad hacen su propia ciudad. De Certeau fue muy importante para mí porque él describe diferentes niveles de entendimiento histórico de un lugar. Y él dice que existe en un nivel los archivos visuales como mapas o fotos o textos que cuenta de la
de la existencia de una ciudad. Pero al fondo existe otra ciudad, que es la ciudad experimentada, experiencial de sus habitantes. Y argumentó que por los senderos de los ciudadanos pueden existir o existe otra ciudad. Y se nota mucho si vives en un barrio, hay diferentes senderos donde pasan diferentes poblaciones de la ciudad, hay distintos ambientes que la gente que vive en un barrio crean en su ámbito. Entonces, la idea de la gente, la población, que ellos tenían un papel determinativo de la ciudad fue importante para mí. Y yo buscaba en hacer las investigaciones de ese libro, yo buscaba en los archivos rasgos de esa experiencia de la ciudad en el siglo XVI. Y por eso mi enfoque fue sobre la cartografía indígena de la ciudad, porque en mapas humildes, comunes, se puede percibir esa manera de vivir dentro de los límites de la ciudad. Y es la historia no solamente de los conquistadores que viven en sus casas grandes, en sus palacios en el centro, es la historia de la ciudad por los habitantes de las zonas afuera del Zócalo del centro. Y yo podía acercarme con esa vista de la ciudad por la cartografía indígena de la ciudad. O sea, nos estás diciendo, Bárbara, que existían los mapas oficiales, los mapas producidos para la corona española, pero que también los habitantes de la ciudad producían sus propias cartografías que explican cómo vivían ellos pues la ciudad, cómo la experimentaban, como dice Desarteux y Lefebvre. Sí, exactamente. Sí. Perdón, te quería preguntar, ¿y estas fuentes, dónde las encontraste? ¿Qué son esas fuentes? Estas fuentes muchos existen aquí en México en el Archivo General de la Nación. Hay riqueza de pinturas indígenas, mapas indígenas de la ciudad. También existen en otras colecciones en el extranjero. Yo entré en ese proyecto de la Ciudad de México por un mapa del siglo XVI que ahora está en la colección en Yale, en el Beinecke. Y yo fui parte de un equipo y los otros miembros del equipo son investigadores mexicanos. Y yo aprendí mucho de la ciudad por parte de ellos, por parte de sus investigaciones en la ciudad. Y también uno de mis compañeros fue Pablo Escalante Gonzalvo y nosotros hicimos un recorrido por las calles de la ciudad al encontrar la ubicación de ese mapa antiguo. Y con yo en ese camino por la ciudad noté la supervivencia del padrón de la ciudad en el siglo XVI en la ciudad actual. Entonces, esa idea de escribir un libro sobre la ciudad, pero sobre la supervivencia de esa ciudad, se nació en esos momentos, en esos caminos que hice con ese grupo de investigadores mexicanos. Esto me lleva a esta pregunta, te lo iba a preguntar porque también lo mencionas en la parte inicial de tu libro sobre estas caminatas, sin decir exactamente cuáles, que hiciste en distintos momentos con distintos investigadores. ¿Podrías revelarnos un poquito más de estas caminatas, en qué parte de la ciudad y cómo podías entender la ciudad indígena en el siglo XXI? Sí, lo increíble es que todavía existen partes de la ciudad indígena hoy en día. Por ejemplo, había 4 parroquias importantes
que fueran en el mismo lugar de los antiguos templos mexicas de la ciudad. Y todavía existe, son San Sebastián, que está en el noroeste de la ciudad, existe Santa María la Redonda, que está por Reforma, existe San José, cerca hay un mercado allá, y ahí está el fábrica de puros, la antigua fábrica de puros, y también San Pablo, donde está el hospital hoy en día. Entonces, durante esos recorridos podemos apreciar la existencia todavía de templos, espacios que marcan lugares importantes en el siglo XVI y también fueron fundados sobre lugares sagrados de la ciudad mexica. Entonces, para mí, cuando llegaron los españoles y los franciscanos y los otros sacerdotes para reestablecer una ciudad cristiana encima de la ciudad azteca, ellos aprovechaban la existencia de los grandes plazas alrededor de los templos. Entonces, las plazas de los templos mexicas formaban los nuevos atrios en los 4 parroquias. Y todavía existen estos espacios, los patios, que en su esencia eran parte de los templos de los mexicas. Muy bien, Bárbara, nos tenemos que ir a otro corte, pero regresamos contigo. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos con Bárbara Mundi sobre su investigación sobre la persistencia de Tenochtitlán en la Ciudad de México. Yo soy Guillermo Sorno y, Bárbara, me gustaría revisar contigo algunos estudios previos a tu libro que mencionas, en donde ya está instalada esta idea de que la ciudad indígena persiste después de la conquista. El libro más importante para mí fue uno de Andrés Lira, que es miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Y él escribió sobre las comunidades indígenas frente de la ciudad. Y en su libro escribe sobre la existencia del cabildo indígena en el siglo XIX. Entonces, para conectar los diferentes puntos de la existencia de una ciudad azteca, mexica, a esa supervivencia de el cabildo indígena en el siglo XIX, fue el trabajo de mi libro. Entonces, Lira, en escribir ese libro, eso fue una obra clave para mí. Otra obra clave fue las investigaciones de Eduardo Moctezuma sobre la ciudad azteca y la idea de la importancia de una cosmovisión en establecer la ciudad. Entonces, hay grandes historiadores mexicanos que tenían una influencia innegable sobre mí. Muy bien. También en una parte del libro analizas el mapa contemporáneo, y en la nomenclatura de los lugares de la ciudad, sin duda está también esta persistencia indígena. Esto es algo que los habitantes de la ciudad seguimos nombrando los puntos claves de la ciudad con los mismos nombres que se utilizaban seguramente desde el 1300 y tantos. Sí, es verdad. Existe la toponimia y sobrevive la toponimia náhuatl en la ciudad. Más importante también es la existencia de los fuentes de agua que todavía nutre la ciudad. Uno de los protagonistas de mi libro era Antonio Valeriano, que era gobernador de la ciudad en los fines del siglo XVI.
Y fue él, durante una epidemia grave de la ciudad en los años 1560, fue él que estableció un acueducto. Y hoy en día hay los arcos que corren por la calle de Chapultepec. Y estos arcos no fueron construidos por él, pero seguían la misma ruta del acueducto que fue establecido, diseñado por él. Y el punto final de ese acueducto fue el Salto de Agua, que todavía existe en la ciudad. Hay una estación del metro. Entonces, y fue él, su acueducto fue de abastecer la parte indígena de la ciudad. Entonces, esas maneras de nutrir la ciudad con fuentes de agua, de Chapultepec, estos son los senderos que todavía existen en la ciudad y marcan la importancia de la presencia indígena desde la fundación azteca hasta el periodo del virreinato. Bárbara, si hubiera que comparar este proceso por el que vivió Tenochtitlán y la Ciudad de México con otras capitales o con otras ciudades en el mundo, ¿en qué estarías pensando? Sí, es increíble de hacer una comparación a Istambul, porque también Istambul fue conquistado en el siglo XV por los otomanes. Y también había una supervivencia de los elementos cristianos que fue conquistados en la ciudad. Y también había supervivencia de la ciudad cristiana en los padrones musulmanes islámicos de la ciudad también. Entonces, yo creo que el paralelo más estrecho a Tenochtitlán es Istambul. ¿De dónde surge tu fascinación en cualquier caso, por la Ciudad de México? Yo soy de una familia chilena y me nací en San Francisco. Y por el prejuicio que había en esa época contra los hispanos, yo decidí en el colegio de retomar mi herencia latina. Entonces yo, cuando estaba en la universidad, yo vine para estudiar español en Jalapa, en Veracruz, y viajaba por todo México durante mi carrera universitaria. Y regresé para hacer investigaciones para el tesis doctoral. Y me enamoré de México, de la ciudad, de su vitalidad, de la generosidad de la gente. Me fascina la manera en que tantas personas siempre viven en el filo de caos. Pero todavía existe la ciudad, todavía la gente, a pesar de el caos alrededor del tráfico, todavía la gente comporta en una manera como si fuera en el centro del mundo, muy vinculada al lugar. Entonces, me encanta la ciudad, me encantan los cambios, me encanta la vida. Todo de la ciudad es, aunque sí sufren grandes problemas, es un lugar muy especial. Hay que hablar, que en esta semana tuvimos el desafortunadísimo accidente del metro y que esperamos que esta ciudad sea resiliente, que podamos salir de esta tragedia con, no sé, en fin, mejor de en lo que nos hundimos. Pero Bárbara, al final te quería preguntar, y nos queda muy poco tiempo, de Tenochtitlán. ¿Qué rasgo te parece el más relevante hoy día? Es decir, ¿qué rasgo permanece que es el más relevante de entonces?
Hoy en día se encuentra un centro de mercado cerca de San Juan y ahí estaba el gran tianguis de Tenochtitlán. La gente conoce mucho de la tianguis de Tlatelolco, pero había otra más grande más grande que el Zócalo, que está donde ahora están las Vizcaínas. Y todavía sigue como un centro comercial. Centro de compras, y eso fue fundado por los mexicas y sobrevive desde entonces. Entonces, para mí, me encanta los mercados, esa zona de los mercados, y porque yo sé que en ese lugar eran mercadores mexicas. Muy bien, Bárbara. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. La verdad es que daría para mucho más. Te quiero agradecer que hayas tomado esta llamada. Te mandamos un abrazo. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 6:30 por Si las Moscas. Gracias.